Existen muchos juegos que marcaron estándares o sirvieron para mejorar la estructura y jugabilidad de su género, y entre ellos se encuentra uno que fue producido por Nintendo. El aclamado Mario Kart. Parece que fue creado con el fin de enriquecer el subgénero de juegos de carreras y cumplió con las dos condiciones antes mencionadas. Para ello utilizó su franquicia más conocida, Super Mario Bros. Y el juego recién creado, F-Zero, y de esa fusión de dos géneros nació Mario Kart. No fue el primer spin-off de deportes que realizaron del universo de Mario. Ese fue Mario Golf, pero se convirtió en el más aclamado de todos. Para empezar, es un juego creado para la Super Nintendo, que se estrenó en el año 1992 en Japón. Y como es costumbre, un año después se estrenó en América. Eso es hype y no jaladas, no como ahora que ya sabes cuando ponen un pixel a cada juego con el internet. Antes tenías que esperarte de las publicaciones de las revistas para saber cómo iba el juego. Y es el primero de esa serie que se ha convertido en parte de cada una de las consolas que se estrenan en Nintendo hasta la fecha. El juego fue creado a partir de la idea de crear un F-Zero para dos personas. Al final de muchos intentos y personajes sin carisma, optaron por usar los personajes de Mario, obteniendo un juego de carreras que utiliza el modo 7 para mostrar los gráficos de los escenarios, pero con el carisma del plomero rojo y su banda. Una decisión bastante sabia, porque este juego se convirtió en el tercero en ventas en el Super Nintendo y uno de los mejores valorados en la historia de los videojuegos. Para empezar, no cuentas con una historia. Como si eso importara en un juego de Mario. Además sería muy difícil explicar cómo el villano compite deportivamente contra su némesis. Lo bueno es que este juego nomás se centra en la jugabilidad y te lanza directamente a ella. En lo único que se centra es en mostrar un gameplay pulido y divertido. Debido a que es una adaptación al universo de Mario en modo de go-karts, este toma la estructura y mundos del juego del Super Mario World, que era el juego más reciente. Por lo que muchas imágenes y enemigos serán calcados directamente de este, además de que muchos lugares están adaptados a pistas de carreras. Pero no todas, los desarrolladores tuvieron la brillante idea de crear pistas únicas para este fin, para volver más nutrido este juego y no soportarse directamente del juego de Super Mario World, para darnos un total de 20 pistas con su encanto y dificultad. El juego se divide en dos modos principales, un modo solo donde tendremos dos submodos, uno llamado Mario GP donde tendremos que acceder a copas y según el lugar en el que lleguemos obtendremos puntos al finalizar el circuito. Compitiendo por 5 instalaciones automovilísticas, ganaremos la copa o no. El segundo es un time trial, donde podremos practicar cada pista y mejorar nuestros tiempos. En el modo de 2 jugadores tendremos varios tipos de juegos competitivos. Este es el único juego en donde solo se puede jugar de 2 jugadores, por limitaciones del hardware y del software. Ya en posteriores entregas ya se puede jugar de 4 hasta de 8 personas. El juego cuenta con 8 personajes a elegir, cada uno con sus virtudes y defectos que equilibran las competencias. Esto se nota principalmente en el personaje que elijas. La computadora se rige por otros principios, que están divididos en 2 grupos. Tendremos al grupo de Trebros, que está compuesto por Mario y Luigi. Son los corredores más equilibrados, teniendo una aceleración media, una velocidad alta y un peso medio. El dinosaurio y la princesa está compuesto por Yoshi y la princesa Peach. Son corredores muy veloces, pero tienen una velocidad máxima media, además de que tienden a derraparse mucho más en las vueltas. Son buenos para los principiantes. The Showdown tiene de integrantes a los más pesados del juego, Bowser y Donkey Kong Jr. Son corredores lentos, pero tienen una velocidad máxima muy alta cuando ya están encarrerados. Son muy buenos cuando dominas el juego, debido a que casi no se derrapan. Y el equipo de los pequeños, armado por Toad y un Koopa, son los más fáciles de controlar y tienen buena aceleración, pero el peso bajo los hace salirse muy fácil de la pista y no son muy veloces. Vamos primero a describir el modo principal, el Mario GP. Aquí el jugador competirá contra 7 oponentes, controlados por la computadora en 5 pistas. 6 en el modo de 2 jugadores. El objetivo es llegar entre los 4 primeros lugares, en donde se reparten los puntos. El primer lugar obtendrá 9, el segundo 6, el tercero 3 y el cuarto solamente un punto. Si llegas después del cuarto puesto, no rankearás y como castigo tendrás que repetir la pista. Esto solo se ve en este juego. Ya en futuras entregas, la mecánica de los puntos es diferente, lo que hace que este juego sea uno de los más difíciles de la franquicia. Esto consumirá una de tus vidas, de las cuales el juego te otorga 3. Si te gastas tus vidas, saldrá la pantalla de Game Over y tendrás que empezar el circuito, pero puedes ganar una vida si llegas en la misma posición 3 veces.
Al empezar cada carrera tendrás una posición, al principio en el octavo, pero ya después estarás en donde hayas quedado. Si quedas en primero, estarás hasta adelante. Cuando comience la carrera aparecerá Lakitu, con un semáforo que indica el inicio. Si dejas presionado B cuando aparece, en lugar de avanzar, el coche se ahogará. Sí, me pasaba mucho cuando pequeño por atrabancado. Por lo que se tiene que prender la segunda luz roja para hacer esto y no tener preocupaciones. Cada pista hay que recorrerla 5 veces, intentando rebasar a los competidores para posicionarse en el primer lugar. Para ello tendremos que acelerar, esquivarlos y evitar salirse de la pista para así no perder velocidad. Hasta aquí, muy similar a los juegos de su mismo género. Pero lo que hizo destacar este juego y crear estándares son los power-ups que puedes agarrar durante la carrera. Esto te permite tener una ventaja sobre el terreno, además de lanzárselos a los otros concursantes y hacerlos sufrir. ¡Traga caparazón rojo, mugroso hongo! Cada poder tiene sus cualidades y cada uno te ayudará en tu carrera. Contamos con 8 diferentes. Un plátano que te permite dejarlo tirado para que alguien se resbale con él, y puede ser arrojado hacia atrás para evitar que te rebasen o lanzarlo hacia adelante para tumbar al conductor de puestos superiores. Tienes que tener cuidado porque puedes ser víctima de tu propia banana. El caparazón verde se lanza como un proyectil que rebota en las paredes, por lo que te puede dar un golpe si no lo esquivas. Muy útil cuando el enemigo se encuentra en línea recta. Además puede ser dejado como un plátano solamente cuando se tira hacia atrás, cumpliendo con la misma función. Caparazón rojo, mucho más útil que el anterior, porque este se lanza solamente hacia adelante, pero persigue al corredor hasta que choque con él o con un objeto. Pluma, te permite dar un gran salto con tu go-kart. Esto te ayudará a brincar objetos o brincar secciones de la pista para crear atajos. Esta es su única aparición en la saga. El hongo, que te hace grande. ¿Y quién fue el chistoso que escribió esto? Otra vez tú, ya. A ver, ven para acá. Te vas para la jaula. Te vas para la jaula. te aumenta tu velocidad cuando lo activas, además de que si le pegas a los competidores lo sacarás de la pista, o si hay un barranco lo tiras. La estrella, que te aumenta la velocidad por un mayor tiempo. Además, si golpeas a algún competidor harás que gire, pero si fallas podrás caerte y perderás su efecto, uno de los más útiles en el juego. Moneda, que te dan 2 monedas. Estas aumentan tu velocidad, mientras más tengas, más veloz te vuelves, en especial en línea recta. El relámpago, al utilizarlo todos los competidores reducirán su tamaño, volviéndose más lentos, además de que si los tocas podrás aplastarlos, dejándolos un momento fuera del camino. Este efecto dura poco tiempo, pero es muy útil, en especial cuando vas en último lugar. Este es el mejor ítem de todo el juego, pero rara vez sale. Todos estos objetos saldrán dependiendo de tu posición en la carrera. Mientras más atrás hay más posibilidades de que salga algo bueno. Y mientras más adelante estés, lo más probable es que salgan puras monedas y plátanos. Para obtenerlos tendrás que pasar por encima de unos cuadros con símbolos de interrogación. Esto activará una ruleta que puedes parar cuando desees. La computadora no puede agarrarlos. En su lugar, cada personaje tiene sus propias habilidades ilimitadas que utilizarán cuando estés cerca de ellos. Donkey Kong Jr. lanza un plátano, Mario y Luigi activan una estrella sin la ventaja de la velocidad, Yoshi arroja un huevo, Bowser avienta una bola de fuego que oscila, muy difíciles de esquivar en ocasiones. El Koopa un caparazón verde y Toad y la princesa arrojan unos hongos venenosos heredados de Super Mario Bros. 2 japonés, que se quedan en su posición, pero si los tocas te reducirán tu tamaño, haciéndote perder velocidad, y si te toca cualquier competidor te aplastará. Lo cual se vuelve frustrante cuando recibes una lluvia de plátanos en los niveles de mayor dificultad. En cada pista tendremos diferentes obstáculos, que en su mayoría son enemigos de los juegos de plataformas. Tendrás que esquivarlos, o de lo contrario, tendrás muchas dificultades en el resto de la carrera. También tirados en el suelo agarrarás monedas, al igual que el Power Up se acumulan para aumentar tu velocidad. Lo cual es requisito estar agarrando todas las que puedas. Muchas pistas tienen barrancos y vueltas muy cerradas, tirando casi a cuadradas. Estas tienen que ser tomadas con precaución, de lo contrario chocarás y si no hay un borde te caerás, teniendo que soportar la animación de Lakitu trepándote a la pista y cobrándote 2 monedas por el servicio, mientras todo el mundo te rebasa. Vamos, 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 más rápido. Y aparte me cobras. Además, en algunas carreras podrás tocar unas flechas que aumentan tu velocidad por un momento. Para poder acabar el juego tendrás que utilizarlos a la perfección y evitar aventarte al borde de la pista, porque si no te puedes matar.
El modo GT tiene varias dificultades que se clasifican en 50cc, 100cc y 150, pero al principio solo tendrás activada la primera. Cuando complete los 3 circuitos, en primer lugar se desbloqueará la siguiente, en donde los coches son mucho más rápidos, además de desbloquear un cuarto circuito, el más difícil de todos. Ya en la última dificultad, cuando llegues en primer lugar, el juego te premiará con la cabeza de Mario. ¿Pero qué sería Mario Kart sin su modo de 2 jugadores? Aparte de poder jugar con otro jugador las copas, podremos jugar en cada circuito los 2 jugadores solamente, sin la computadora. Pero si me lo preguntan, el modo más importante, el más divertido y el que te va a quitar más horas es el modo batalla. En este modo, los jugadores estarán en una pista cuadrada, donde el objetivo es proporcionarle 3 golpes al adversario, teniendo las mismas mecánicas que el juego de carreras. Tu barra de vida está presentada con globos, al igual que Balloon Fighter. ¿Cuántas horas de juego? ¿Cómo olvidar esos recuerdos? ¡Demonios! ¡Maldito comercial! La música fue compuesta por Soyo Oka. A ver, vamos a agregarla a la mini lista de compositoras y diseñadoras de videojuegos. Si bien la música es amena y divertida, a mi parecer no es de lo mejor. Pasa a ser solo música de fondo, pero al menos hace disfrutar las carreras y evita que te estreses o te entren las prisas. En esta ocasión solamente está bien, sin llegar a ser excelente como en otras ocasiones. Los escenarios son buenos. Pues las pistas están adaptadas a escenarios de Super Mario World. Es más, da la sensación de que tú puedes brincar con el monito en las mismas pistas y se va a sentir la misma emoción que jugarlo en un escenario normal. Llegando al punto que algunas pistas se han reciclado en juegos futuros, lo cual es sinónimo de lo bien diseñadas que están. En mi opinión es un juego muy disfrutable. En especial para la gente que ve los juegos como simples juegos y que solamente han jugado Pac-Man. Son de esos juegos que se centran más en la diversión que en hacerte pensar o contar una historia. A mí en lo personal le tengo muchísima estima a este juego, por su jugabilidad que es muy pulida, su gran reto, sus personajes que son muy diversos, y no por nada Nintendo ha reciclado este juego en cada consola que ha sacado hasta la fecha. Claro, con su jugabilidad pulida y con sus agregados extras que le dan esa jugabilidad fresca a cada juego. Cualquier persona puede jugarlo debido a su sencillez. Obvio, para dominarlo se necesita más dedicación, pero si quieres pasar el rato, este juego te divertirá y pasarás horas jugándolo, sea la persona que sea. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gusta el canal. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasarte por mi canal City Animal, mi canal principal, donde subo 2 videos a la semana, todos enfocados hacia el mundo animal. Espero les guste. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!